Buen día, gente del IAE. Hoy leemos el Evangelio de San Juan, que a la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Nos está preparando Jesús para el momento en el cual nos deje y se vaya a la derecha del Padre para continuar la historia de nuestra salvación enviando al Espíritu Santo. Jesús nos dice qué es lo que va a hacer ese Espíritu, nos introducirá en toda la verdad. Y había aclarado antes, tengo muchas cosas para decirles, pero ustedes todavía no las pueden entender, por lo cual esperen la llegada del Espíritu, que entonces sí los ayudará a poder entender incluso más de las cosas que yo les he dicho hasta ahora. A veces hay como una preocupación, ¿no? De decir, esto que dice la Iglesia, ¿de dónde sale en la Biblia? Y no está en la Biblia, no está en el Evangelio, no está en las cartas de los apóstoles, y sin embargo son reflexiones que en base a lo que Jesús nos fue diciendo, el Espíritu fue ayudándonos a penetrar a lo largo de la historia de la Iglesia. No es que nos inventamos cosas nuevas, ni que descubrimos cosas nuevas, sino que fuimos como entendiendo más a fondo todo aquello que Jesús nos había dicho. No estábamos preparados entonces. Y a medida que avanza la historia, Dios nos sigue acompañando, el Padre y el Hijo, enviándonos el Espíritu Santo para que seamos capaces de entender mejor aquello que creemos. Es lo que se llama el desarrollo del dogma. Es decir, tenemos un depósito del que podemos sacar cada vez más comprensión, no más contenido. Y entonces, por ahí si nos juntáramos a hablar con los discípulos de la primera época y le contáramos cosas que nosotros creemos, nos mirarían con asombro, diciendo, che, ¿y esto de dónde sale? Y podríamos, estudiando la historia de esa transmisión de la fe que recibieron ellos, cómo fuimos profundizando en muchas cosas que Jesús no nos dijo de un modo explícito porque todavía no estábamos preparados. Una ulterior noticia nos da Jesús de algo que no sabíamos hasta entonces, y es que en Dios hay tres. Un solo Dios con tres personas distintas. Y Jesús dice, todo lo que es del Padre es mío, el Padre y yo somos uno, dijo en otros momentos, y el Padre y el Hijo tenemos una serie de cosas que nos ocupan y que el Espíritu Santo se va a encargar de comunicarles. Y entonces nos abre el misterio de la Santísima Trinidad, que antes de Jesucristo era absolutamente inalcanzable. Un misterio en el que se nos habla de un amor que está pendiente de nosotros y nos acompaña a lo largo de la historia. Es muy importante pensar en la Iglesia como historia, es decir, cómo estamos hoy predicando un mensaje que comenzó hace 21 siglos en lengua aramea, en una cultura agrícola, en un contexto absolutamente distinto del nuestro. Y así como esta palabra fue capaz de dar luz a la generación de la primera comunidad cristiana, pudo darla en el siglo II, en el siglo III, en el siglo XV, en el siglo XVII, a pesar de tantas vicisitudes y de tantos momentos en los cuales el mundo le dijo a la Iglesia, fuiste, vos ya sos contracultural, contra los tiempos, contrahistórica, no tenés nada más que decirle al mundo. Y muchos de esos que la condenaron al silencio o a la muerte pasaron, condenados al silencio y a la muerte, y la Iglesia sin ningún tipo de soberbia sigue avanzando, dando respuestas, porque Jesús, a pesar de que se fue, se queda con su Iglesia y la acompaña con el Espíritu Santo y el Padre que nos bendice constantemente. Meditemos en esto porque nos puede dar una enorme seguridad cuando nos movemos en un mundo en el cual no entendemos todo lo que podemos sacar. Y Jesús me dice, hay cosas que no estás preparado todavía para entender. No te separes, seguí escuchando mi palabra, no voy a dejar nunca de acompañarte. Por ese camino vamos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.